Y en el marco del inicio de actividades de la plenaria del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a los legisladores, esto para defender la propuesta de incrementar el salario mínimo, así como la aprobación de la ley que sanciona la aportación de armas de fuego. El mandatario capitalino indicó que estas dos propuestas deben avanzar en el Congreso para garantizar a los mexicanos en materia salarial que se puedan adquirir productos suficientes para sostener a una familia y en materia de seguridad que los delincuentes que cumplan con una condena de portación de armas no salgan de los centros penitenciarios a la calle en poco tiempo. Escuchemos lo que se dijo. México necesita un salario mínimo digno, que cumpla con el mandato constitucional, que cumpla con la tarea ética que tiene encomendada. No podemos seguir condenando a 7 millones de personas a estar por debajo de la canasta de pobreza alimentaria. Es vital, diría yo, que podamos darle cauce, curso y vigencia a la ley que sanciona la aportación ilegal de armas de fuego. Se encuentra ya en la Cámara de Diputados.